Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el embajador M.K. Bhadra Kumar, quien pasó décadas como diplomático asignado a lugares como la Unión Soviética, Pakistán, Afganistán, Irán, Alemania, Corea del Sur, Turquía y Sri Lanka, y que ahora escribe excelentes artículos en Indian Punchline, que no puedo recomendar lo suficiente. Sin duda, merece la pena leerlo. Y bienvenido al programa. Profesor, buenos días y gracias por invitarme. Espero con interés nuestra conversación. Del mismo modo, y especialmente sobre este tema, porque de nuevo, usted ha pasado décadas como diplomático. Para mí, a veces es difícil entender parte de la diplomacia actual. Cuando Trump fue elegido, sugirió que estaba dispuesto a alejarse de la guerra por poderes en Ucrania. En ese momento dijo, y sigue diciendo, que esta es la guerra de Biden, no la suya. Y por supuesto, han pasado unos meses, y ahora hemos visto este ataque a las fuerzas nucleares de Rusia, en el que, supongo, es difícil imaginar que si no fue con ayuda, al menos fue con el conocimiento de algunos países de la OTAN. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Dónde estamos en este momento, desde el punto de vista del fracaso de la diplomacia? Empecemos con este ataque. Probablemente, ese sea un buen punto de partida. Debo decirte desde el principio que no creo que esto sea solo un intento ucraniano. Mi sensación es, y esto también ha sido corroborado por algunos posts que he visto, en los que participaron exanalistas de la CIA, lo cual considero una opinión experta, que estaban muy seguros de que posiblemente la propia CIA, o al menos el MI6, estaban detrás de esto. Es un acto audaz, y se ha ejecutado con gran precisión y en el momento justo, y se ha camuflado como la culminación de un esfuerzo que se inició hace 18 meses, lo cual no significa mucho. Pero aquí hay una precisión matemática. En diferentes zonas horarias, diferentes regiones de un país tan extenso, se organiza este tipo de esfuerzo de manera simultánea y se lanza un ataque en tiempo real desde un punto coordinado. Por lo tanto, debemos considerar esto como una señal muy poderosa para el liderazgo ruso. Y se me ocurre que esto coincide con un momento en el que Rusia ha hablado abiertamente sobre la imperiosa necesidad de crear una zona de amortiguamiento, una zona de seguridad en Ucrania, y también han comenzado ciertas operaciones militares en esa dirección. Así que el mensaje que creo haber visto aquí es el siguiente. Un mensaje del tipo, entre comillas, no puedes esconderte de nosotros, iremos a por ti estés donde estés, da igual si hay una zona de amortiguamiento o no. Tenemos los medios, porque estamos dentro de tu país. Sabes, este tipo de mensaje, un mensaje poderoso, está ahí. Y esto significa que es una especie de guerra total, y encaja con lo que ha dicho el nuevo canciller alemán. Todas las inhibiciones. No va a haber inhibiciones a partir de ahora, y es un esfuerzo total para infligir una derrota estratégica a Rusia. Así que el concepto de zona de amortiguamiento ha sido ridiculizado. Eso es una cosa. La segunda es muy evidente, y es que existe un sector de opinión en el mundo occidental, en las capitales occidentales, que cree que no todo está perdido, que la inevitabilidad de una victoria rusa solo está siendo propagada por algunos defensores del establishment ruso. Por lo demás, es una cuestión muy abierta, y Rusia aún puede ser derrotada, o se puede impedir que Rusia dicte un acuerdo. Así que, este es un segundo mensaje que está ahí. Y el tercero, creo, tiene una resonancia muy poderosa para el establishment estadounidense, porque ahí es donde se dará el próximo gran paso. Lo explicaré. Por lo que puedo ver, las conversaciones de Estambul no van a dar lugar a ningún avance.
Más o menos, están resultando ser un ritual, tras el cual los protagonistas volverán al campo de batalla, y ahí es donde se decidirá la cuestión. Y cada vez tengo más la sensación de que esto se extenderá desde la región del Donbass a otras regiones también. Posiblemente, la siguiente fase de la operación verá una ofensiva hacia el río Dnieper, y entonces se están discutiendo abiertamente todo tipo de posibilidades, incluso por parte de analistas rusos. Así que, como ves, la reacción estadounidense va a ser muy importante para Rusia y también para la dinámica de la situación, la dinámica política y militar de la situación. Hasta ahora, Trump ha hablado de algunas sanciones con una voz muy débil, pero no creo que esa sea toda la historia. Porque si miras hacia atrás, verás que Trump tuvo una postura algo hostil hacia Rusia durante su primer mandato en esta cuestión. Tengo la sensación de que, a partir de una cultura de envío de algunas armas al ejército ucraniano, la transición hacia una guerra por poderes en realidad comenzó durante la época de Trump. Por ejemplo, el Javelin, que fue entregado por Trump, supuso un cambio de juego en ese contexto, un cambio de juego basado en ciertas suposiciones sobre la fuerza agregada, la credibilidad y todo eso del ejército ruso. Pero otras acciones que había tomado Trump no eran radicalmente diferentes de lo que ha hecho Biden. Y en muchos aspectos de la presidencia de Biden, también ha habido una enorme continuidad en este asunto. Retomó las amenazas de Trump hacia China, retomó las amenazas de Trump hacia Asia Occidental, es decir, lo que ustedes llaman Oriente Medio, y de manera similar, también en este caso, en el caso de Ucrania. Así que pongo en duda las intenciones estadounidenses. De alguna manera, no estoy de acuerdo con los analistas rusos que dicen que Trump realmente quiere la paz y la reconciliación con Rusia. Pertenezco a esa corriente de pensamiento que considera que ha habido una notable continuidad en la política estadounidense hacia Rusia. ¿Cómo lo llamas? Derrota estratégica, desmoronamiento de Rusia, fragmentación de Rusia, cambio de régimen, lo que sea. Pero en esa dirección. Y el drama en realidad no terminó. La agenda no terminó con el colapso de la Unión Soviética. Desde esa perspectiva, la situación actual está extremadamente cargada, porque contrariamente a la creencia popular, Rusia lleva la ventaja, y no va a ser fácil, si es que es posible. No va a ser fácil revertir la situación. Y por lo tanto, se requiere un cierto tipo de reacción fuerte. Inmediatamente después de llegar al poder, el canciller alemán planteó la cuestión de los misiles de largo alcance. Y ahora, en un momento dado, al menos mencionó que esta fue una decisión tomada durante la administración Biden. ¿Es concebible que Trump no estuviera al tanto? No lo creo. Él es el hombre al mando. Y definitivamente, en ese caso, o bien el canciller alemán está mintiendo, que esta fue una decisión tomada meses antes de que Trump llegara al poder, o el silencio de Trump sobre este asunto es táctico, cuando él era plenamente consciente de que existía una decisión de esta naturaleza y no la había revocado, ya sabes. Así que, sumando todo esto, es probable que surja una situación extremadamente peligrosa, porque el ataque a Rusia ha traspasado prácticamente todas las líneas rojas. Ahora le corresponde a Rusia, de hecho, definir un nuevo elemento disuasorio. Rusia está abierta a ataques. Quiero decir, no es poca cosa que un país como Ucrania logre alcanzar y golpear Siberia y el lejano oriente ruso. Eso es lo que ha sucedido. Así que no se trata de cuántas aeronaves han sido destruidas, ni de si ha habido elementos dentro de Rusia que colaboraron o participaron en este proyecto. Todo eso son detalles, pero el panorama general es muy inquietante. Y tiendo a estar de acuerdo contigo en que todo esto suma un cierto simbolismo, que la diplomacia ha pasado a un segundo plano, y probablemente el tiempo de la diplomacia ha terminado. Y esto se va a decidir en el campo de batalla. Ese es el tipo de mensaje que veo en esto.
messaging that I see in this. Yeah, well, you might have a good point about Trump because it does appear Sí, bueno, puede que tengas un buen punto sobre Trump, porque parece que está siguiendo lo que se podría llamar una estrategia oscilante, en la que Trump tiende a ser bastante ambiguo. No muestra lealtades permanentes, parece que va cambiando de un lado a otro. Pero esto es bastante útil para conseguir que los líderes extranjeros quieran ganarse su favor. Así que la idea es que Putin y Zelensky compitan por ver hacia qué lado debería inclinarse. That has purpose that is that false knowing. Pero gizim sebastnex rogthon. But what does this say about where NATO is at this point? Because if NATO is now getting... Porque si la OTAN ahora se está involucrando, de nuevo, no puedo imaginar cómo los países de la OTAN no están involucrados, dado todo lo que hemos aprendido, especialmente de ese artículo de hace unas semanas en The New York Times, sobre cómo prácticamente toda la guerra ha sido organizada por los estadounidenses desde Alemania. Así que si la OTAN está participando ahora en este ataque directo contra las fuerzas nucleares de Rusia, ¿cómo es posible que Rusia no responda? Supongo que las personas que asesoran a Putin ahora le están diciendo que es extremadamente peligroso no responder, porque ¿dónde está la línea roja después de esto? Ya no hay más líneas rojas si simplemente se dejan atacar de esta manera. Entonces, ¿qué alternativas ves posibles para Rusia? ¿O hay algo que puedan hacer ahora que no cancele las negociaciones? You see, it depends on the Russian estimation. Depende de la estimación rusa sobre la ambivalencia estratégica por parte de la administración Trump. No me inclino a separar a Trump de la OTAN. No creo que estemos ni de lejos en un punto en el que la OTAN pueda desviarse y hacer algo que implique a una superpotencia en un escenario importante como este, sin acuerdo ni consulta con Washington. Así que, evidentemente, es un juego del gato y el ratón. ¿Qué es la OTAN sin Estados Unidos? Tal y como están las cosas, quizá en el futuro, los europeos logren organizar algún tipo de esfuerzo propio en forma de alianza. Pero eso es otro asunto. Eso será con el tiempo. By way of an alliance, but that's a different matter. It's in the fullness of time. We have to wait and see whether anyone is going to be able to resurrect it. Tenemos que esperar y ver si alguien va a ser capaz de resucitar a la OTAN. Pero la humillación de la OTAN es algo de lo que, por lo tanto, Estados Unidos no puede distanciarse. Esa es la pura verdad. Pero al mismo tiempo, todos estamos fingiendo que esto es una implicación de la OTAN y que Trump no tuvo nada que ver. Creo que está jugando al escondite. Esa es la única impresión que me da esto. Está jugando al escondite y de hecho está esperando precisamente el punto que has señalado. Precisamente cómo va a reaccionar Rusia ante la situación. Y si Rusia reacciona de cierta manera que justifique invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, entonces todo puede pasar, hasta donde yo veo. All bets are off, as far as I can see. It is a world war. So, Es una guerra mundial. Así que la reacción rusa tendremos que tenerla en cuenta. Más bien, debemos asumir que habrá una contrarreacción estadounidense a la reacción rusa. Este es el dilema que Rusia se ha buscado a sí misma porque, en mi opinión, estas líneas rojas que se establecieron sucesivamente durante el periodo de la administración Biden no deberían haberse permitido que se difuminaran de esta manera, porque la credibilidad de la superpotencia estaba directamente vinculada a ello. Y cuando esto ocurre una y otra vez, y Rusia traza una nueva línea roja, otra línea roja más, y así sucesivamente, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo? red line and so on and so forth. What's the message it is conveying? So, I cannot say that Así que no puedo decir que el liderazgo ruso vaya a reunir el valor que tuvo el liderazgo soviético durante la Segunda Guerra Mundial para un esfuerzo de esa magnitud. Tácticamente, se puede explicar la guerra de desgaste de muchas maneras como algo muy inteligente. No lo discuto. Hay un elemento de inteligencia en ello. Pero ha durado demasiado, ¿no crees? ¿No te parece? He vivido en ese país, Rusia, durante muchos años, en diferentes periodos de la era soviética. No creo que al pueblo ruso le guste esto como entretenimiento. Ya sabes, este tipo de guerra. Conquistar un pueblo y medio en un día o una semana o algo así.
of villages in a day or week or something like this. It's far too serious, and the way it is, Russia is Sabes, es algo demasiado serio. Y la forma en que Rusia lo ha abordado tiene un tono frívolo, trivializando la gravedad del asunto. Y ya sabes, simplemente reacciones improvisadas ante ello. Evidentemente, el sistema de inteligencia colapsó dentro de Rusia. Esto ya no se puede ocultar. Y no tiene sentido, ya sabes, culpar al MI6 o a cualquier otro. Han penetrado en Rusia de una manera que la convierte en un tigre de papel. Esto no era concebible en la era soviética, como está ocurriendo ahora. Y Rusia no es una potencia débil. Así que hay una falta de voluntad política. ¿Y por qué ha sucedido esto? Es algo que, ya sabes, les corresponde a ellos analizar y contarnos. O analizar y establecer un nuevo patrón de comportamiento. No puedo decir nada más que, ya sabes, lo que está ocurriendo es así. Pero sigues creyendo que Trump, de nuevo, mi impresión es que Trump realmente quiere acabar con esta guerra, quitársela de en medio, para poder centrarse en otras partes del mundo. Let me clarify that point. Profesor, permítame aclarar ese punto. No discuto la integridad de la persona, Trump, cuando dice que quiere que la guerra termine, porque es lo suficientemente inteligente como para saber, y el aparato de seguridad estadounidense también ha elaborado evaluaciones racionales que lo demuestran. Quizás una parte del aparato de seguridad en Londres y Washington tenga un motivo ulterior diferente, pero eso es otro asunto. Por lo demás, objetivamente, incluso para usted y para mí, es evidente que el equilibrio se inclina a favor de Rusia. Así que Trump tiene un problema, porque aunque se dijo que Trump heredó y no cuestionó la política de Ucrania de la administración Obama, en realidad la desarrolló, la amplió y la transformó en una guerra por poderes en toda regla. No sé si siquiera Barack Obama habría estado de acuerdo con una guerra por poderes, pero Trump lo hizo. Trump fue fundamental en transformarla bajo su mandato. Ahora, después de eso, hoy estamos en una situación en la que, si no se toma una nueva dirección, si la guerra no toma un nuevo rumbo, como que la guerra se libre en suelo ruso y comience el verdadero desgaste para Rusia, a menos que algo de ese tipo sea llevado a cabo por la OTAN con la connivencia de Estados Unidos, la guerra está perdida. Y la angustia de Trump es comprensible, porque va a ocurrir durante su mandato. Así que la posteridad, la historia, escribirá que Donald Trump fue el hombre que perdió Ucrania. Donald Trump was the man who lost Ukraine. And he was the man under whom NATO was legally... Y fue el hombre bajo cuyo mandato la OTAN fue humillada de forma letal y el sistema de alianzas occidentales se desmoronó. Y ahora, al mencionar, de hecho, las consecuencias de la derrota, que sabemos que no es algo que afecte solo a Zelensky, hay un panorama mucho más amplio. Así que la autenticidad de su angustia por la guerra es comprensible, pero no sé si realmente se refiere a la pérdida de vidas humanas. ¿Con qué frecuencia ha hablado Trump sobre la pérdida de vidas que está ocurriendo en Gaza? Así que si realmente tiene un corazón compasivo, no tiene que mirar muy lejos. Sus propios aliados y amigos están cometiendo actos tan bárbaros, y ahí perdió completamente la voz. ¿Por qué? Porque es un practicante de la realpolitik. Y para una persona así, es necesaria una cierta selectividad, y eso es lo que se manifiesta en sus críticas ocasionales a Putin y Rusia, o sobre los asesinatos rusos o los ucranianos involucrados en una serie de asesinatos. ¿Ha dicho Trump algo al respecto? El problema de Trump con Zelensky fue, en gran medida, si miras atrás, por el acuerdo de los minerales. Ese era su problema, conseguirlo en términos estadounidenses. En gran parte era eso. Y luego, no sé si realmente va a gastar su capital político de manera significativa. Está ejerciendo su prerrogativa como líder del sistema de alianzas occidentales. ¿Por qué no puede tener una consulta para poner fin a esta farsa que Macron y Starmer representan constantemente sobre la coalición de los dispuestos y todo eso?
porque está socavando el propio esfuerzo de Trump. Ahora bien, Trump no es lo suficientemente inteligente como para entender esto. Así que ya sabes, volvemos a lo mismo, que se requiere una reevaluación básica, fundamentalmente, sobre las intenciones de Donald Trump. Todo lo que tenemos en contra es un puñado de palabras suyas diciendo que se opone a las guerras y que está en contra de las intervenciones. Pero esa es una política muy prudente y realista, porque Estados Unidos ya no está en condiciones de ganar guerras en el extranjero. Así que, tácticamente, es lo más acertado que se puede hacer. Es una política muy ilustrada, realista, muy realista. Pero ya sabes, todo ese asunto de la compasión y demás, no me lo creo. Su arte de negociar, cuando lo analizas, tiene mucha practicidad. Hay un enfoque práctico en su manera de negociar. No es un romántico, no es un idealista. Así que es puramente lógico, realista, a la hora de alcanzar sus objetivos. Mira cómo manejó al nuevo líder en Damasco. Pensé, cuando se anunció en la prensa, por ejemplo, hablo de su personalidad política, que fue algo repentino. Incluso llegué a pensar en una teoría conspirativa de que esto podría haber sido una muestra de valentía del príncipe heredero saudí. Pero no, él retrocedió. Se nombró a un enviado especial. Y ese enviado especial tiene el mismo ADN que Steve Fink. Y ya sabes, todos ellos han hecho su fortuna en el negocio inmobiliario, y están todos juntos en esto. Así que hay un patrón, pero míralo de forma fundamental. Ahora bien, si Barack Obama hubiera sido como Trump, podría haberse sentado con Osama Bin Laden y también, ya sabes, haberlo llevado a este tipo de situación. Así que ya sabes, acabaron con este hombre y ahora están tratando con él. ¿Qué demuestra esto, profesor? Es el colmo del cinismo. Lo escribí hoy. Es el colmo del cinismo, que ya sabes, ya no hay moralidad en esto. Y muestra a un hombre que carece totalmente de convicciones. Y después de reunirse con el hombre en Riad, ¿qué les dijo a los periodistas? Miras el conjunto de palabras que pronunció. No tiene ningún sentido. Un verdadero luchador. Duro. Todo eso. Maldita sea, este es un hombre que fue un carnicero. Y Osama Bin Laden al menos no tenía sangre en las manos. Este hombre sí. Y ahora, ya sabes, basar toda una estrategia regional en la personalidad de un personaje así. De hecho, debería haber sido enviado de Irak a la bahía de Guantánamo. Era un caso adecuado para ser internado en Guantánamo. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Después de 5 o 6 años consultándole, codeándose con él, persuadiéndole, adulándole. Después de eso, lo dejaron libre y le dijeron que se fuera a Siria. Eso es lo que hicieron. Así que ya sabes, todo esto tiene un trasfondo. El leopardo no cambia sus manchas. Siempre está ahí para que lo veas, si quieres. Sí, bueno, yo también me pregunto ahora si los rusos han llegado a la conclusión de que Trump en realidad no está dispuesto a poner fin a esta guerra. Es decir, después del ataque a sus fuerzas nucleares. Porque aunque Trump no estuviera directamente implicado, aunque no supiera nada de esto de antemano, es muy difícil explicar las reacciones posteriores. Quiero decir, en todo Occidente ahora, los políticos, los medios de comunicación, hay una extraña euforia y emoción. Nadie parece ver nada problemático en atacar las fuerzas nucleares de la mayor potencia nuclear. Y Trump no ha salido, no ha condenado, ni ha dicho nada de sentido común en absoluto. Así que creo que probablemente tienes razón al decir que las esperanzas en Moscú de que sea posible encontrar la paz con Trump han disminuido significativamente ahora como resultado de esto. Significantly now as a result of this, but as the diplomacy Pero como la diplomacia obviamente no avanza en ninguna dirección real, los diferentes bandos continuarán la guerra. Es decir, en la OTAN hay un poco de pánico porque Rusia está ganando. Así que, de nuevo, por eso los alemanes ahora se están preparando para ataques directos contra Rusia con sus misiles Taurus. Esto también explica
por qué ahora estamos viendo ataques contra sus fuerzas nucleares. Pero los rusos también han decidido que mientras la diplomacia no avance, seguirán expandiéndose. Así que ahora se están moviendo hacia las regiones de Kharkov y Sumy. ¿Dónde ves que puede acabar esto? Quiero decir, ¿ves probable que la OTAN acabe interviniendo, como sugirieron los británicos, o eso está descartado? ¿O prefiere la OTAN quedarse al margen y fingir que no participa? European societies Verá, las sociedades europeas no van a permitir que sus dirigentes, las actuales élites políticas, envíen tropas al terreno. Y los rusos sí tienen la capacidad de masacrarlos y devolverlos en bolsas para cadáveres a París, Londres y a todas partes. Y entonces se desataría el caos. Así que, tal como están las cosas, estos países atraviesan una crisis muy profunda. Y esa crisis se gestiona en parte alimentando esta fobia hacia la amenaza rusa. Por lo tanto, no creo que estemos ni remotamente cerca de eso. Además, ninguno de estos países tiene hoy en día la fuerza militar necesaria para librar una guerra continental contra Rusia. Así que ese no es el problema. Yo lo veo de una manera un poco diferente, profesor. I approach it a little differently, Professor. What prevents Putin from picking up the phone? ¿Qué impide a Putin levantar el teléfono y, para variar, llamar a Trump? Suponiendo que los rusos también hayan llegado a esta conclusión, a la que yo llegué y a la que los exanalistas de la CIA llegaron sin mucha dificultad y sin estar en el círculo interno, lógicamente, que hay una mano de la CIA MI6 en esto. Ahora bien, en ese caso, los rusos deberían saberlo en muy poco tiempo. Sin duda, tienen el profesionalismo en sus agencias de seguridad para llegar a las conclusiones correctas al respecto, en términos de pruebas circunstanciales y demás, y la información de la que disponen. Si es así, creo que ya es hora de que, para variar, marque el número de Trump y pida una conversación y que confronte a Trump con estos datos. Creo que ese debería ser el primer paso de la reacción rusa. Enfrentarse al hombre y buscar un enfrentamiento con él, presentándole los hechos. Es decir, si Rusia piensa que esto no es solo una cuestión de humillación, este es un mensaje muy claro de que Putin en realidad está montando un tigre de papel. Ese es el mensaje aquí. Los autores de este acto le han transmitido a Rusia que no puedes, camarada, irte y esconderte en ningún sitio. Iremos tras de ti. Y estamos dentro de tu casa. Estos son los mensajes que se están transmitiendo aquí. Por lo tanto, debería enfrentarse a Trump. ¿Qué te ha pasado? Eres un hombre fanfarrón. Hablas por la mañana, por la tarde, por la noche y de madrugada. Duermes solo 4 horas. El resto del tiempo estás hablando. Entonces, ¿por qué has perdido la voz? Según los informes, realmente no sé cuán auténticos son. Incluso hubo un intento hace aproximadamente una semana, o algo así, de derribar un helicóptero en el que viajaba Putin. Incluso eso habría sido un caso adecuado, porque entonces Putin habría estado hablando con un hombre que sobrevivió a intentos de asesinato, que podría comprender la profundidad de los sentimientos al respecto. Ahora bien, ¿cuál es la cultura que los estadounidenses están introduciendo hoy en las relaciones internacionales? ¿Es así como se comportan las superpotencias? Is this how superpowers behave? Britain is very good in this kind of operation. Gran Bretaña es muy buena en este tipo de operaciones. Ya sabes, sin estar al frente. Se les da bien este tipo de actividades. Volar un puente, descarrilar un tren y matar pasajeros civiles en plena noche. Y al parecer, presumen de que así fue como desangraron a la Alemania nazi. Esto es lo que está ocurriendo. Y luego algunos otros lo llaman un Pearl Harbor. Todas estas tonterías están ocurriendo al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo a los rusos? No puedo imaginar en absoluto. Es un pensamiento horrible en mi mente. ¿Está el liderazgo ruso comprometido de alguna manera? Hay algo así. En mi país reaccionamos ante una determinada situación, al margen de si era correcta o no, al margen de su eficacia. Ciertos tipos de situaciones requieren cierto tipo de reacción, y no se puede cuestionar.
And Russia is not reacting like that. Y Rusia no está reaccionando así. Rusia está retrocediendo unos pasos, tomando una tiza y dibujando una línea roja en la arena, diciendo, esta es mi nueva línea roja. Esto no sirve. Así que el primer paso es atrapar al hombre que está al mando y decirle unas cuantas cosas en términos claros. Porque, ¿de qué trata esta relación, la relación entre Estados Unidos y Rusia, si ni siquiera hay una honestidad y sinceridad elemental? Y no puedo imaginar que un subordinado de la CIA se atreviera a hacer este tipo de acción sin mantener informado a la Casa Blanca. No puedo imaginar que algo así ocurriera cuando Trump, ya sabes, aparentemente ha colocado en puestos clave a personas que le son leales personalmente en las agencias de seguridad. No quiero mencionar nombres, pero ya sabes. Así que, con todo ese despliegue de esfuerzos, no puedo imaginar que él estuviera en la oscuridad. I cannot imagine that he was in the dark. So something has gone really horribly wrong. Así que aquí ha ocurrido algo realmente terrible. Por lo tanto, la verdadera reacción rusa debe comenzar con Donald Trump, afrontándolo y bajándolo de su alto pedestal, un hombre con un corazón sangrante y demás, y preguntarle, ¿es esto lo que quieres? Ahora bien, entendí por parte del analista de la CIA, no conocía los detalles del Tratado START. Al parecer, el Tratado START estipula que los bombarderos estratégicos no pueden estar estacionados en refugios. ¿Lo sabía usted, profesor? Yo no lo sabía. Tienen que estar al aire libre, así lo prescribe el tratado. Tanto los estadounidenses como los rusos están obligados a estacionar sus bombarderos estratégicos al aire libre para que los satélites puedan ver dónde están. Es un aspecto muy importante y fundamental para la confianza mutua. La debilidad de cualquier transparencia. No creo que este, ya sabes, ex comediante Zelensky tenga los medios para resolver todo esto de manera tan ordenada. Los estadounidenses sabían exactamente dónde están estacionados los bombarderos, porque los rusos están obligados, de hecho, obligados a estacionarlos en lugares donde los estadounidenses puedan verlos. Así que, cuando hablas de la reacción rusa, ¿cuál es la forma en que deberían responder los rusos? Los rusos también deberían atacar algunos de esos bombarderos estratégicos en territorio estadounidense y en Europa. Esa es la reacción adecuada y necesaria. Porque ¿quién sabrá esto? Bielorrusia no lo sabrá. Los aliados cercanos de Rusia, Corea del Norte, no lo sabrán. Solo Rusia sabrá que estos bombarderos estratégicos están estacionados aquí, ya sea en Nevada, en Florida o donde sea. Ve y golpéales en ese caso. Eso es una represalia adecuada. Porque, ya sabes, si entiendes la gravedad de lo que ha sucedido, antes de eso, Putin debería hablar con el comandante en jefe y preguntarle por qué se comporta de esa manera tan absurda. Este es un juego al que ambos bandos pueden jugar, pero de nuevo, llegas a este punto. Su sensación, su valoración, es que Putin evita tomar decisiones difíciles. Por eso dije que realmente no sé si algunas de estas personas están comprometidas. Puede pasar. La historia demuestra que esas cosas ocurren. Un liderazgo débil provoca calamidades en una nación. Entonces, si estuvieras asesorando al presidente Putin en este momento, ¿le recomendarías esto, sin embargo, llevar a cabo un ataque de represalia contra fuerzas nucleares europeas o estadounidenses para restablecer la disuasión? No, esto ha ido más allá. Ya no se trata de una cuestión de represalias, se trata de ir al grano. ¿Por qué están haciendo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están empujando los límites poco a poco. Así que este juego de represalias no tiene ningún sentido. Han perdido su relevancia en esta situación. Mira ese mapa. He viajado por todo ese país. No es nada fácil enviar un camión hasta el lejano oriente ruso con este tipo de cosas. Así que, fíjate en el tipo de penetración que han logrado. Si tomas el tren transiberiano, verás cómo lo han conseguido. Así que hay algo muy mal en la forma en que se gobierna Rusia hoy en día. No hay duda de ello.
There's no question about it. Bueno, supongo que se me envió mi última pregunta. ¿Tienes alguna preferencia sobre la MACD de Irán? What they will actually do, because Putin in the West. Porque ya sabes, Putin en Occidente. Seré muy simple y directo. Rusia debería abandonar ese brillante y romántico concepto de guerra de desgaste, al menos por ahora. Terminar esta guerra, para bien o para mal. Eso es lo sensato. Si para terminarla, como ya sabes, cuando Trotsky fue a negociar con los alemanes y en la ceremonia de firma, los rusos insistieron en que los bolcheviques debían aparecer vestidos de etiqueta, y Trotsky lo consideró humillante. Telegrafió a Lenin y le pidió instrucciones, y Lenin respondió, aparentemente, según cierta versión, que si te piden que lleves enaguas en la ceremonia de firma, hazlo, porque el objetivo está claro. Rusia quería la paz. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. That Russia wanted peace. I'm talking about the First World War. Yeah. So, so this is the point, that sort of a... Así que, ya sabes, este es el punto. Esa claridad mental debería estar presente. Y por lo tanto, ahora lleva la guerra a su conclusión lógica. Da a los comandantes la libertad de resolverlo, en lugar de estar transmitiendo cada día que ahora hemos conseguido el 25% de este pueblo en particular, y así sucesivamente. Así que una forma de hacerlo es terminar la guerra y crear una economía justa para la OTAN y estos otros países, y no hay nada más que hacer. Vi el mapa que dibujó Medvedev. Si eso está dentro de la capacidad rusa, que lo hagan. Así es como debe hacerse ahora, porque si no, esta zona de amortiguamiento no va a suponer ninguna diferencia. Te lo puedo asegurar. Pero para terminar la guerra más rápido, eso implicaría el uso de armas mucho más potentes, quizás el uso de más misiles Iskander, y algo que aumentaría drásticamente el número de víctimas. Pero no perdería también Rusia al seguir un camino mucho más agresivo, la simpatía y el apoyo de aliados clave como China, India. No creo que los rusos vayan o que tengan que escuchar a China o a la India. No creo que la India haya buscado la aprobación de Rusia para hacer ciertas cosas en el pasado reciente. Los países y sus líderes deben decidir por sí mismos lo que hay que hacer. Así que no incluyas a China, India, Corea del Norte, etc. en esta ecuación. Es completamente irrelevante. Y creo que los chinos son, sin duda, lo suficientemente inteligentes como para tenerse de dar su opinión sobre un asunto como este y no aconsejar nada, porque mañana podría ocurrirle lo mismo a China. Probablemente tengas razón. También espero que continúen algunas escalas dramáticas en los próximos días, si no semanas. Permítame resumirlo así. ¿Por qué no ponen los rusos, en ese caso, el misil Vanguard en un museo? ¿Por qué desarrollan estos sistemas de armas a un coste tan enorme? Imagino que con la espalda contra la pared, cuando te enfrentas a una situación como esta, es para decirle al adversario, no repitas esto, tengo el poder de fuego. Así que, no sé si siquiera deberíamos discutirlo. Si los rusos realmente tienen esto, y creo que tienen unos 50 en su poder, que los usen. Y una escalada dramática. ¿De qué tipo de escalada estamos hablando? Es precisamente por hablar de la escalada y cosas así que hemos llegado a este punto. La iniciativa está en manos de Occidente en cuanto a transgredir la línea roja, y ya lo han hecho con impunidad muchas veces. Así que, intentad ganar la guerra, si tenéis los sistemas de armas y los misiles hipersónicos y todo eso, de la forma más rápida posible, en lugar de seguir diciendo que el ejército ucraniano está al borde del colapso y que no tienen munición y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que veo en los podcasts prorrusos? Que emiten este tipo de valoraciones de que en las próximas 4 semanas, o 2 meses como máximo, el ejército ucraniano colapsará. En ese caso, dar un buen empujón y acabad con ello.
Yeah, so dangerous Así que, times indeed. sin duda, tiempos peligrosos. Embajador Badrakumar, muchísimas gracias por su tiempo. Son tiempos aterradores para estar vivos. Be And alive. I hope, Professor, I have not upset you. No, it's Espero, profesor, no haberle molestado. He dicho estas cosas porque soy sinceramente amigo de este país y creo en la relación entre la India y Rusia. Es muy importante para la India que tengamos una Rusia en el escenario global, dispuesta, preparada y capaz de desempeñar su papel en la política mundial. Sin ese tipo de equilibrio, estaremos a merced de personas como Donald Trump o Macron. No creo que eso fuera una forma de vida muy cómoda para nosotros. Así que quiero que Rusia sobreviva a esto. Quiero que Rusia siga siendo eficaz en el escenario global. Y es con cierto de angustia que he hablado. And it is with a certain sense of anguish that I have spoken. well, even people who hate Russia. Bueno, incluso las personas que odian a Rusia deberían pensárselo 2 veces antes de considerar sensato atacar realmente sus fuerzas nucleares. Esto va más allá de la locura. Así que, de nuevo, gracias. Agradezco tu tiempo. Thanks again. I appreciate your time. Thank you. Gracias.